estás, querido? ¿Cómo estás, amiga? Qué lindo verte. Milei así es un dulce, Milei. Yo lo quiero mucho, Milei. Tenía que saludar a ella. Ah, es tu preferida. O sea, obvio que es mi preferida. Tenemos muy buena relación. ¿Puede ser que candidatos no? Está en las manos de ellas. Bueno. Yo lloré frente a la tele. ¿Viste? Nudo acá. Mamá, ¿qué te pasa? Nada. Pues después le dije lo que me pasaba. ¿Es justicia o corrupción? Sí. Alberto Fernández, te muestro la misma foto que vio antes Viviana y danos tu opinión, a ver. Es decir, Einstein usaba un look bastante particular. Está a favor de los el despeinados. problema, a mí un día me trajeron un peine y lo llevé a un museo porque no sabía lo que era. Vos dijiste que te tenías que preparar, ¿no? Para la política. Totalmente. Pero no ¿Ya me quiero tenés creer. señal, Viviana? ¿Ya tenés? Tengo 2 señales y me tengo que decidir por una. Y te tenés... Lo conozco hace 30 años. Estás muy amanerado. Te cruzaste en cámara, Lugarcho. Estás muy amanerado, pero está bien. Con el castor. Uy, tiramos la... tirásela. Suerte. Está Milei, acá. Milei, qué despelote que hizo en España. Pasa, Pará, que no le quiero pegar a la cámara. fue el último invitado, ¿no? Pasá, Miguel. ¿Le molesta si saludo a Para mi nada. amiga? al Querido, ¿cómo revés. estás, querido? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, amiga? Qué lindo verte. Milei así es un dulce, Milei. Yo lo quiero mucho, Milei. Un loco lindo. Sensacional. Uy, perdón, Winiaski no lo saludé. Entenderá que hay un problema, digamos, de diferencias relativas. en Habíamos favor. quedado que nos tuteábamos la última vez. Ah, Nicolás, entenderás que primero la tenía que saludar a ella. Ah, es tu preferida. O sea, está bien. obvio que es mi preferida. Tenemos muy buena relación. ¿Puede ser que candidatos no? ¿Juntos? No. Se miran. No sé, digamos, está en las manos de ellas. Yo estaría encantadísimo, digo, porque se la ve espléndida, pero espiritualmente todavía es mucho más. Es un ser maravilloso. Bueno, yo la quiero muchísimo, la banco a full. Y nada, y si ella decidiera incursionar en la política, nosotros la recibiríamos con los brazos abiertos, porque además se la banca. Va al frente y Argentina merece gente que vaya al frente en una situación tan complicada, ¿no? Milei es de los tipos que en estas semanas o meses en los que no trabajo me manda mensajes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Hablamos mucho de Dios. O sea, nuestra relación es espiritual. Y de verdad cuando me hablan, ¿cómo es Milei? Yo digo, miren chicos, yo no le hago campaña a Milei. Yo digo que Milei conmigo es un tipo súper valioso. Es buena gente, o sea, no es el tipo que te dice esto en cámara. El tipo te lo dice en privado. Y la verdad que lo quiero mucho. Mucho. ¿Qué hace Javier? ¿Se sienta...? No sé, ustedes me dicen, o sea... A UPA mío no, chicos. No. A UPA mío no. No, si querés sentate... No, digo, aparte me dijeron, digo, yo pasé encantado de la vida. Está... Ahí me dicen que si... Ustedes me dicen, yo... No, en la barra de ¿Ya? Bellavestia ¿Listo? que... Con Caro Moroso que ya Hola, está ahí. Caro. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Caro, ¿se puede saludar así? Obvio, Sí, saludamos cruzados. Venga, Hola, Milei para Ay, Bella no. Iglesia. Caro. A ver. Caro, Caro Hablemos. y la guerra. Ay, por favor. Caro, la mejor corresponsal de toda la televisión. La mejor corresponsal. Culta, inteligente, preparada, mona, divina. Divina, impresionante, muchísimas ¿verdad? gracias. Sí. Me Muchísimas encanta ver mujeres. Estamos acá en una especie de telex. Estamos, muchísimas gracias. Un café con Guñasqui, Caro. Ahí está. Y Javier. Yo aviso que yo ya la saludé detrás de cámara. Es verdad, claro, ya por nos favor. saludamos, esto No es que todo me- así. Me volví grosero. Esto es todo así, cada uno tiene su monoambiente. Guiñac, igual te tenés que venir acá, ¿eh? Ahora voy. Vas a dormir en el es que sillón. escuchame, me invita Yanya al programa y yo, entonces me pongo a mirar TN y lo veo a Guñasqui y después lo veo con Caro. Digo, yo no la vi en la primera hora, Caro, y después igual no, son 2 programas, te Sí, iban sí, en sí. diferentes días. No, Porque lo vi siempre, pero los no... martes, sí, claro. Ahí manda un saludo a la mamá de Chano que estaba viendo entre muchas personas. La quiero mucho, la mamá de Chano. Acá Janina... Marina. Janina dice, la productora, nos quedamos a vivir así en cuádruplex. En cuádruplex. Pará, yo tengo, porque estoy Eso. viendo el cuádruplex y estoy pensando, Nico, no sé si estás pensando lo mismo que yo, pero tengo una pregunta. ¿Se pensaron fórmula? Javier, Viviana. Mira, la verdad es que no es el momento de pensar en fórmulas. Es un momento en el cual uno está trabajando para construir una opción. En el caso nuestro, ya hoy estamos en 23 de los 24 distritos. Es decir, somos una opción competitiva en serio. Entonces, me parece que los tiempos de las candidaturas es más adelante. Ahora, digo, no voy a negar mi afinidad con Viviana, que además es mi amiga, es una persona que
la respeto, le tengo un afecto enorme. O sea, dale, sería cartón lleno. Cartón lleno. ¿Y para vos, Gracias Viviana? sea Canosa de Milei, ¿eh? Que No, estaba no, cambiada. no. ¿Vos, Viviana? No. Para mí es... Uy, es impresionante. Chico, el teléfono está allá. Por favor, tira al aire. A ver, yo dejo que la vida me lleve, siempre. Que me lleve. ¿Viste? Este para qué y este por qué. Decís, ¿por qué? ¿Para qué? Y lo que pienso ahora es, todo lo que sea a conciencia, ¿no? Para ayudar a este país a salir adelante, por esto que te decía, porque que nos roben el futuro a nosotros está muy mal, pero que se lo roben a nuestros hijos está peor. Y no haber hecho nada para que ellos vivan una Argentina mejor, eso me parece de cobardes y eso no me gustaría. Si yo supiera que hay alguien en quien yo confío, en quien me siento y me cuenta y me explican y me estudio y me preparo y se puede hacer algo grosso, yo con gente de bien no tengo ningún problema en colaborar. Es más, yo no necesito cargos para colaborar, tampoco. Lo que yo no quiero es la especulación, la corrupción, el vamos y vamos, bien argentino, vamos y vamos, ¿viste? Todos repartiendo guita y todos... O sea, ese asco yo no lo quiero para mí. Pero porque no lo quiero, porque lo demostré hace poco que no transo, porque no quiero eso, no me gusta. Tendría que estar muy convencida de con quién y sobre todo para qué, por qué lo hago. Pero a mí me gusta evolucionar y revolucionar mi vida. Por supuesto que ovarios tengo para bancármela, pero también quiero ver cómo transcurre esto, cómo transcurre, hacia dónde va la Argentina. Y ahí sí, me remango y vamos. Estás arremangada ya. Sí, ¿Qué le sí. preguntarías a vos a Milei? Me gustaría que Milei nos cuente qué fue lo que pasó en España. Eso en principio. Y después le preguntaría a Milei si tiene miedo. Si tengo... Miedo. Tiene miedo, si tenés miedo, porque lo que estamos viendo es, se están sacando los ojos y se los van a sacar mucho más de acá al 2023. Si no tenés miedo, más allá de que sos muy creyente, si no tenés miedo, porque te estás metiendo de verdad a disputar el poder, la presidencia con gente muy oscura. Muy oscura. Hay dos cosas. Yo, en primer lugar, aclarar cómo fue el tema de España. Fui invitado por Santiago Abascal, digamos que es el líder de Vox. Tuvo la generosidad enorme de invitarme a un acto de lo que sería la nueva centro derecha mundial. Y la verdad que estoy muy agradecido a Santiago y a Vox por haberme permitido esa tribuna. O sea, hay que aclarar eso, ¿no? Digamos, o sea, yo fui a un evento organizado por Vox. O sea, para que quede claro, o sea, no es que junté yo 35.000 personas en España. Es decir, eso es obra de Santiago Abascal y de Vox, que hicieron un evento increíble. Y después, lo que tiene que ver con el miedo, la verdad es que yo, digamos, una de las cosas que me aclararon es que la política es así, digamos, son gente que laburan de esto, son profesionales, y cualquiera que le dispute el poder de verdad lo van a ensuciar. Una vez un consultor político me dice, mira, te estudiaron hasta el ADN, no encontraron nada. Y dije, ay, qué bueno, no, eso es lo malo porque si no te lo van a inventar. Y eso efectivamente pasa, pero bueno, cuando uno tiene la convicción de que acá se necesita un cambio absolutamente profundo, un cambio de raíz, un giro de 180 grados, bueno, lo que se necesita es saber qué hay que hacer, cómo hacerlo y sobre todo las cosas, tener el coraje. Porque si uno sabe qué hay que hacer y cómo, pero no tiene coraje, después termina reculando en chancletas y termina siendo un problema. Pero de vuelta, no, a ver, digamos, yo no les tengo miedo a estos delincuentes porque son delincuentes. Y cada vez que me hacen una operación termina pasando siempre lo mismo. Se les cae en la careta, quedan en evidencia. O sea, hay que pasar el chubasco, pero la verdad es que si uno hace lo correcto y hace y se comporta como una persona de bien, tarde o temprano la verdad aparece. Y esto es como el caso de Coraj, ¿no? Ahí sacando para variar. Nosotros, Viviana contó que tenemos una relación muy espiritual. Coraj era uno de los generales de Moisés. Y cuando estaban por atravesar el desierto, sí, estaban atravesando el desierto,
hacia la tierra prometida, organizó una rebelión. Y cuando la fue a implementar, se lo tragó la tierra. Bueno, ese es el tema, digo, tener confianza de que si uno hace lo correcto, las cosas tarde o temprano se acomodan solas. A ver, Viviana, yo te devuelvo esa misma pregunta. Perdón, Caro, yo me acuerdo cuando fui a la Campe, esto es gracioso, cuando fui a la Campe, en medio de todo, los chicos, cuando se apagaba la cámara, me decían, yo lo voto a Milei. Una cosa impresionante, impresionante. Sí, Caro, perdón. No, te devuelvo la misma pregunta, porque vos preguntabas por el miedo, le preguntabas a Javier, bueno, ¿qué pasa con vos y el miedo? Vos hablaste de situaciones de censura, de situaciones incluso en las que quisiste incursionar en el periodismo político y te dijeron, bueno, sí, conseguiste tus auspiciantes, pero era un camino difícil para vos al principio. ¿Te da miedo? Cuando estoy convencida, viste, cuando me tomo el tiempo necesario, pero cuando estoy convencida de algo, no dudo un instante. O sea, en general, me puede llevar más, menos tiempo. El tema de la política es un tema que tengo latente. Insisto, necesitaría un equipo de gente sólido, convincente, buena gente, honestos, pero un grupo, no. Yo sola en el medio con otros dos. No, pará, o sea. Además de los medios, vamos a la guerra, vamos todos, claro. Va a llegar gente al canal, además de los medios que están afuera. No, pero quiero decir, si somos un montón, yo me la juego si somos un montón, si todos apoyamos. Hay quienes pueden más con el cuerpo y otros que pueden más, ¿no? Desde lo espiritual, los del acompañar. Por eso existen los liderazgos. Pero yo necesitaría, si me jugara algún día por la política, sentir que estoy acompañada, respaldada en el mejor sentido. Que cuando mire para los costados voy a tener donde apoyarme. Y lo mismo los otros conmigo. Y ahí creo que sí es una patria que nos debemos los 45 millones de argentinos. ¿O vos crees que el que votó a los kirchneristas y está cagándose de hambre está contento? No. El tipo que no tiene un mango, el albañil que se toma 3 colectivos o 2 subtes para ir a laburar y su hijo no tiene futuro. Eso es una locura. Entonces, todos, ni derecha, ni izquierda, ni qué sé yo. ¿Sabes qué? Una Argentina mejor, punto. Donde todos cantemos el himno, no solo cuando juega la selección argentina. Me quedé con lo que vos habías contado de la moto. Que en el momento no te diste cuenta. Yo laburaba tanto. Y aparte soy medio catrasca, ¿viste? Yo tipo me llevo... En el canal me llevo siempre un matafuego por delante, ¿viste? Como... Soy como, tengo una torpeza natural, ¿viste? Torpe, o sea. Yo no. Sí, no soy buena para todo, segura para pocas cosas y lo que me sale más. Y la verdad que crucé y pasó una moto, pero me pasó por los pies. Mi abogado me dijo un día, Viviana, solo vos pensaste que era un motochorro. Y yo desde ese día estoy más atenta. Y después tuve un pico de estrés descomunal. Después. Sí. Porque un día me puse a pensar en todo eso y dije, mamita. Y después me relajo y nada. Y ahora trato de ser más comunicativa en la intimidad, ¿viste? De contarle a mis amigos cómo me siento. Yo era más omnipotente con eso, ¿viste? ¿Cómo le voy a llevar un problema? Le voy a contar una cosa que me sucede para generarle un problema al otro. En general me las banco sola, pero ahora estoy tratando de abrirme y compartir para que no se me haga tan pesado. De hecho, con lo que pasó en el canal, pude hablar y eso estuvo buenísimo. Sí. Puedo decir una cosa, porque hay mucha gente que puede ser testigo de casos de corrupción. Los periodistas de Rosario. Pobrecitos. Sí, pero también los que tienen miedo son ellos, ¿no? Los otros. Los corruptos, los que tienen que usar todo el poder del Estado para defenderse. Sí, pero, a ver, yo me fui del canal y a mí yo sabía que no me iban a matar. Ahora, el tipo que está en Rosario y le ponen un cartel que van a matar periodistas. Sí, pero ¿quién tiene miedo? Porque dicen... Está bien, pero es que ahí están matando de verdad. Y están solos. Yo lo entiendo. Están solos y los pueden matar de verdad. Y es fácil Dicen a que el que avisa no lo hace, pero lo pueden hacer. Sí, pero fíjate que por algo ponen el cartel. No usen la lengua para ensuciar las cosas. Les está molestando. ¿No? Les está molestando que se esté contando. Y se va a seguir contando. Yo no estoy en Rosario y entiendo y conozco muchos colegas que laburan ahí y que la están pasando mal. Y en Entre Ríos, gente que estaba en custodia hace 20 años por contra el narcotráfico. No, pero lo digo porque hay muchos testigos de casos, posibles testigos, que el poder quiere amedrentar, ¿no? Y esos son los que no tienen que tener miedo porque es el revés. Cuando vos tenés el poder ese de la verdad, y los que tienen miedo son los otros. Es fácil decirlo, pero me parece que cuando uno lo sienta adentro... Va nuestra solidaridad con ellos, ¿no? Absolutamente. Con eso, con los fiscales, con los jueces, si los balean a ellos. ¿No? Perdón, no. Dijiste fiscal y me acordé de Luciani.
Bueno. Yo lloré frente a la tele. Lloré frente a la tele como una idiota, lloré frente a la tele. ¿En qué momento del alegato? Cuando el tipo dice, es justicia o corrupción. ¿Viste? Nudo acá. Mamá, ¿qué te pasa? Nada. Bueno, después le dije lo que me pasaba. ¿Es justicia o corrupción? Sí. Es que este país ¿es justicia o es corrupción? Esa es la única grieta, es la moral. Es la moral. ¿Es justicia o es corrupción? Bueno, que sea justicia. Constitución. Absolutamente. Bueno, algo que no. Alberto se la pasó hablando de la Constitución durante todo, ¿no? ¿Te acuerdas con Cristina Pérez, que la Constitución, bueno, es abogado, bien no se entiende eso? Constitución. Es que estamos como estamos por no respetar la Constitución, porque la justicia, porque todos tienen miedo. Bueno, Luciani demostró que no tuvo miedo. Es un fiscal. Los fiscales no tienen miedo. No suelen tener... a ver, cuando se hacían marchas en la justicia contra los jueces y fiscales que investigaban a Cristina, a mí me consta que no tenían miedo, están acostumbrados. Siempre pasan cosas y pasaron cosas horribles. Secuestro, dijo algún fiscal. Pero es gente que está acostumbrada más. Quien ataca, sí, en realidad, siempre es el crimen organizado, los narcos que le dicen en los juicios, te voy a secuestrar a tu hijo, no la política. Un fiscal es trasera, ¿no? La película Argentina de 1985. Y el otro día es trasera en Infobae, esa nota que ya la habían pasado, obviamente. Y lo que dijo de los Kirchner, de los derechos humanos. Bueno. Las madres no podían entrar a Santa Cruz, el habeas corpus no estaba, no les importaba. O sea, yo viéndolo a Luciani dije, wow, a este hombre no hay que dejarlo solo. Porque la mayoría de los argentinos somos honestos y decentes. O sea, lo que pasa que, bueno, en el zapping te encontrás de todo, pero los argentinos son... Y fue un alegato televisado. Todo gente bien, sí. Eso estuvo novedoso. Y a mí una cosa que me conmovió yo soy muy creyente, muy católica y creo mucho en Dios. Y a mí me contaron que Luciani iba a unas misas los fines de semana y pedía que rezaran por él. Y eso es tremendo, ¿viste? Porque alguien que pide que recen por él es alguien que, más allá de todo, claro, recen por mí. Y eso me pareció, nada, lo vuelve más humano, más mortal. Y después lo que dijo el presidente ese día fue tremendo, ¿no? Que no le pase lo que... Sí, acá lo dijo. Por eso, sí, tremendo. Vamos al eso también lo dejamos pasar. Al otro parte vamos al Dos Ambientes, sí. Acá, que estamos compartiendo con W. A ver, está con nosotros, por supuesto, Javier Milei. Javier, recuerdo que te entrevistamos apenas asumía el entonces llamado por el gobierno, o quién sabe por quién, superministro, ¿no? Un Massa que asumía el Ministerio de Economía, o básicamente toda la botonera de los temas más sensibles de la economía. Ya ahora ha transcurrido un tiempo, algunas semanas, viaje oficial a los Estados Unidos. ¿Cuál es tu evaluación de la gestión hasta ahora? Pésima. Pésima. Hay nuevo dólar, hay dólar PI mañana. Bueno, ya la cantidad de precios para el dólar asciende a 40. Claro. Canosa decía 28, ¿no? Se preguntaba. Yo dije 35, una locura. 35. No creo que 40. Claro, hoy un colega, Damián Di Pace, actualizó. Son 40. Y eso ya en sí mismo tiene varios problemas. Primero hay un problema de cercenamiento de la libertad. Porque si yo me gano mi dinero honestamente, ¿por qué no lo puedo gastar en lo que yo quiero? ¿Quién es el que está en la poltrona para decidir en qué puedo gastar o no? Ese es el primer punto. Segundo eso produce daños macroeconómicos y una descoordinación enorme porque al dólar oficial todos querrían comprar. O sea, eso es un exceso de demanda. Y el gobierno lo resuelve por un modo violento, garrotazo en la cabeza a quien quiere comprar un dólar. Y además eso tiene efectos macroeconómicos graves, que tiene que ver, por ejemplo, un exceso de oferta en el mercado de bonos. ¿Qué significa? Que se te destruye el precio de los bonos. Que se te destruye el precio de los bonos significa que el riesgo país está en las nubes. O sea, la tasa de interés para Argentina en dólares está entre el 40 y el 50%. O sea, un disparate. ¿Eso qué hace? Que se te derrumbe la inversión, que el ahorro se te fugue. Eso deteriora la actividad económica. De hecho, la economía argentina, cuando empezás a mirar el desestacionalizado, ya empezó a caer. Es más, eso destruye la demanda de trabajo. Argentina tiene los mismos puestos de trabajo que en el 2011 del sector privado formal que productivo. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la tasa de desempleo bien medida en Argentina es 26%, no es 8 ni 7, ¿ok? Y eso hace que los salarios reales se destruyan. Y eso lo que hace es que vos tengas más pobres y más indigentes. Es decir, casi la mitad de los argentinos que tienen trabajo
son pobres. O sea, es un disparate. Y en el país de los alimentos, que 5 millones de argentinos le falte para morfar, está todo mal. ¿Sí? Entonces, digamos, y una de las cosas que dijimos ese día, acordate, que lo señaló Aranguren muy bien, que dijo, ojo que esto lo tiene que escalar arriba de la tasa de inflación. Y vos fíjate que dijimos, bueno, vamos a ver si que cuando lo quiere implementar lo puede. Tratábamos de pensar en el ajuste, no en términos nominales, sino... En términos reales. ¿Y qué pasó ahora? Se te cayó, digamos, ya empezaron a recular en chancletas. Entonces, la única estrategia que está mostrando el ministro Sergio Massa es conseguir dólares para tirar la explosión hacia adelante. Con lo cual, el tamaño de la explosión cada vez va a ser más grande y el daño que se va a causar es enorme. A ver, yo lo voy a poner... Para, cuando hablas del tamaño de la explosión, ¿qué temporalidad le das? El tiempo es de Hashem, el tiempo es del uno, el tiempo del creador. Claro, sí, bueno, pero hay números, hay cuentas que apremian, eso no es pensar. Sí, no, pero, a ver, te cuento, Caro, yo me hice famoso con un libro donde utilizaba, o sea, había calibrado un modelo de determinación del periodo de la crisis. Eso es un modelo teórico, no es la vida real. La vida real se dinamita la crisis cuando se cae la demanda de dinero. Ahora, lo que quiero que queden claro es el contexto en el que estamos. Si vos tomás los indicadores sociales de hoy, son peores que los que teníamos en el 2001, previo a la crisis final de la convertibilidad. Si yo tomo los números monetarios, el desequilibrio es el doble del que yo tenía previo al Rodrigazo. Recordad que el Rodrigazo, cuando se cae la demanda de dinero, la tasa de inflación se multiplica por 6, pasa de 30 a 180, y la cantidad de pobres, este es el dato grave, pasa de 5 a 25, es decir, se multiplica por 5. Y hoy, si lo pones en los números de hoy, un evento de esas características llevaría la tasa de inflación a niveles del 600%, y los pobres, ¿cómo haces para multiplicar 40% por 5? No te da. O sea, hay un límite que es 100%. ¿Eso que significa? Que vas a tener un candombe social. Y como si todo eso fuera poco, la dinámica de los activos financieros, ponele los pasivos remunerados del Banco Central, las LELIQs, los pases, contra la base monetaria, esa relación hoy está en los niveles que vos tenías en el segundo semestre del 88, previo a la hiperinflación. Es decir, está todo dado para que haya una hecatombe. ¿Y cuáles son los elementos determinantes de las crisis? El déficit fiscal y la caída de la demanda de dinero. El déficit fiscal, mira, el Rodrigazo estalló en el 75 con 14 puntos del PBI. La tablita en el 81 con 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 con 8 y la caída de la convertibilidad con 7. Hoy tenemos 10. Listo. Viviana, ¿qué te pasa cuando lo escuchás? No, estaba pensando, porque este país, viste, o sea, es impresionante. No, estaba pensando, mientras lo escuchaba Javier con el dólar 40 dólares, ¿se acuerdan del bullying que le hacía Cristina al ministro Sarasa, que era Guzmán? Sí. ¿Qué dice ahora con el ministro? Se asustó, vio el abismo. O sea, ¿en qué momento empieza la Roque y Eve de Bonafini a decir, vas y la puta que lo... Ya empezó. ¿Ya empezó? Sí. Porque, o sea, ya está. ¿Y hasta cuándo? Porque, digamos, Massa es lo último que les queda, porque ya desde el triunvirato. Ya usaron toda la fichita. Cristina usó el Twitter para decir, hay aumentos de alimentos demasiado altos. Sí, pero es el gobierno de ella. Sí, sí. O sea, ¿entendés que esto es psycho? O sea, hubo represión, qué horror. Estuvo. La inflación es una locura, los comercios, es tu gobierno. O sea, es demencial. Sí, pero ¿Hasta cuándo lo van a bancar a Massa con esto? ¿Hasta cuándo van a bancar? Él hubiese ido más fuerte. Sí. Más fuerte. Obvio. Ahora, ¿es cierto esto que yo leí hoy, que decía que el fondo dice que en diciembre ya nos pegamos? Es una parte de Javier lo sabe igual, mejor. ¿cuánto más nos podemos pegar? ¿Cuánto más, Milei, nos podemos pegar el palo contra la pared? Antes estábamos mal y porque siempre estamos mal, pero siempre puede ser peor. ¿A cuánto estamos de que esto sea mucho peor? No sé. Y Carrió dijo el otro día. La vi el otro día acá. Dijo, después del Mundial la gente se va a dar cuenta que el país chocó. Pero todavía la gente no se dio cuenta que el país chocó. O sea, ¿qué nos pasa? ¿De verdad estamos tan acostumbrados a esta tragedia que creemos que ya chocamos? O sea, ahora se va a prender fuego el auto, pues ya chocamos. Ya hay muertos y no los vimos. Ya chocamos. Por eso digo, ¿cuánto más? Es cierto lo que está diciendo tanto Nicolás como Viviana, que chocar ya chocamos. Porque si yo tomo el PBI per cápita de Argentina hoy está 15% debajo del que teníamos en el 2011. Pensemos que la salida de la convertibilidad, el PBI cayó 11%.
Es decir, y estamos en términos per cápita 15% abajo. Es decir, estamos verdaderamente en una situación verdaderamente calamitosa y están dados todos los elementos para que esto pase. Ahora, el punto es cuándo se cae la demanda de dinero. Es decir, cuando la gente se asusta... Y se quiere sacar de encima los precios. Exacto. Y eso no es trivial. Por eso es importante el tema de las LELIQs. ¿Por qué? Porque eso implicaría que vos podrías triplicar la cantidad de dinero en 30 días. Eso es como tener fuego y tirar nafta, gasoil, querosén, digamos, alcohol, todo junto a la vez. Y la verdad es que, a ver, este programa iba a terminar siendo malo para la gente. ¿En qué sentido? Un programa de estabilización... Primero porque necesitas un programa de estabilización duro que está claro que no lo quieren hacer. Pero supongamos que por algún motivo, no sé, Massa estuviera iluminado por Hayek, por Friedman, ¿sí? por Mises, por los mejores de la historia. Claramente Keynes no. Y en ese contexto, ¿sí? Decide hacer un ajuste duro. Pero como este gobierno no tiene reputación, no es creíble, siempre va a ser recesivo. Es decir, siempre iba a doler socialmente un ajuste por parte de este gobierno. Y ahí, la verdad es que no importa quién pongas, lo iba a hacer mal. Y la realidad es por qué se jugó esto Massa, y lo habíamos discutido en ese momento. Yo lo llamé la rusa ruleta. O sea, en el tambor tiene 5 balas. O sea, una sola le puede salir bien. Y bueno, y el tipo se timbió. ¿Por qué? Porque si se quedaba en el lugar donde estaba, es cierto, no estaba tan expuesto, pero como se los va a llevar a puesto a todo el gobierno, porque yo les voy a decir algo, no hay más kirchnerismo. No hay más kirchnerismo. El kirchnerismo no tiene los votos para pasar a la segunda vuelta de ninguna manera. Y cualquiera que vaya a la segunda vuelta, con el kirchnerismo, le gana. Todos. Es decir, el kirchnerismo se terminó. ¿Eso te incluye? Obvio. Digamos, yo en una segunda vuelta a Cristina le gano 70-30, no tengas duda. ¿Y de la oposición? Bueno, hay algunos que la tendrían más pareja porque tienen mucha imagen negativa y otros, digamos... Por ejemplo... No, digamos, o sea, prefiero no dar nombres. Pero lo que digo es, con el nivel de imagen negativa que tiene Cristina, pierde casi contra todos. Yo le gano 70-30. Pero me parece que hay una apuesta más... A Macri, Milei, ¿cómo sería con Macri? ¿Cómo sería Macri con Cristina? No, está muy bien. ¿Cómo sería con Macri? Decís, con Cristina 70, con Macri... Eso sería un muy buen escenario para los argentinos, porque tendrías una solución liberal soft y una solución liberal dura. Es decir, eso significaría un avance fenomenal para la Argentina. Esto es una de las cosas que yo quiero señalar. Esto es importante. Que si nosotros logramos, desde la Libertad Avanza, meternos en el balotaje y dejar tercero al kirchnerismo, no es que solo no va a gobernar en el próximo periodo. Desaparecen, digamos, en términos políticos. Por ¿La favor. provincia de Buenos Aires? Y Cristina puede ser senadora, ¿no? Bueno, no sé, esas son conjeturas. ¿Y las paso con paso o sin paso? ¿Qué hacemos? No quiero ser Cristina Pérez, no quiero que te enojes. No, pero, a ver... pero no, es un despelote dentro de Juntos por el Cambio las paso. ¿Y qué piensa Milei? El problema es lo siguiente. A ver, vamos por partes. Primer punto, el proyecto no existe. No existe, estamos hablando de algo que no existe. Y si entrara... que no entró, que iba a entrar, que vendrá, nunca entró. Si entrara, tiene que pasar a comisión. El dictamen de comisión puede incorporar un montón de cosas que uno no sabe con lo que se encuentra. Y aún así, cuando pase al recinto, uno puede especular con el quórum, puede especular, digamos, con distintos tipos de votaciones, porque uno también se puede abstener, digamos, se puede levantar y se puede ir. O sea, hay un montón de estrategias que uno puede llegar a enfrentar, dado el caso. Por lo tanto... me parece que, es más, vamos a esto. Hoy el principal problema que enfrenta el 70% de los argentinos es la inflación. Y discutir las PASO es una discusión de la casta. Es un problema, y les voy a decir algo que es muchísimo peor, infinitamente peor. Están negociando entre los kirchneristas y Juntos por el Cambio la impunidad de Cristina a cambio de las PASO. ¿Cómo es eso? Ajá, ese es el problema. Ahí está el problema. Toda esta discusión está contaminada. A ver. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio fue absolutamente cómplice en la Cámara de Senadores, con faltazos, con cambios de lugar. ¿Para qué? Para que pasara el proyecto de la Corte Suprema con 15 jueces. ¿Vos estás señalando a un sector específico de Juntos por el Cambio? O bueno, hay una parte de Juntos por el Cambio que, con tal de tener cargos... ¿Qué parte?
Y la parte, digamos, socialdemócrata, digamos, o sea, digamos, van por los carguitos, o sea, ellos a cambio de cargos, digamos, son capaces de negociar cualquier cosa. Entonces, lo que digo es, ojo que esa discusión, que esto me parece que, más allá de todas las cuestiones técnicas que acabo de mencionar sobre el proyecto, que no existe, o sea, estamos hablando de algo que no existe cuando el problema de la gente es otro, y es un problema de la casta, esa discusión además está viciada porque el kirchnerismo ya consiguió media sanción. O sea, no es que un proyecto ni nada, no. Tiene media sanción. Gracias a Juntos por el Cambio. Entonces ahora, el kirchnerismo, por un lado, negocia ¿qué cosa? Ok, ¿qué pasa? Le dan la impunidad a Cristina y Juntos por el Cambio tiene las PASO. Ah, entonces ahora, digo, ¿cómo vas Javier, a discutir si es un problema, digo, de la pudredumbre que es la casta política que son ellos? Digo, a ver si despiertan de una vez por todas. Son cómplices. Son cómplices. Y acá están negociando. Y si, a ver, esto ya lo hicieron el gobierno de Macri, lo denunció la propia Elisa Carrió, que tenían para meter presa a Cristina y no lo hicieron porque electoralmente Durán Barba y Marcos Peña decía que la tenían que mantener viva. ¿Para qué? Para que justamente con la polarización ganar. Entonces, ojo. Entonces, ahora, Javier, ojo, porque esto ya pasó. Javier, hay alguien que no quiere que se droguen las PASO, que es Alberto Fernández. Te muestro la misma foto que vio antes Viviana y danos tu opinión, a ver. No me había peinado, che, no me había peinado. Bueno, ahí está. Bueno, me olvidé el peine. ¿Qué opinás? Está más despeinado que vos, te lo digo con todo respeto. A ver, yo les propongo que, por ejemplo, miren quiénes fueron los ganadores del Nobel de Economía. Bernanke, Diamond y Digby. Digby, digamos, o sea, usa un look bastante particular. Es decir, Einstein usaba un look bastante particular. Ahí está a favor de los despeinados. El problema, a ver, Sería lo de menos, ¿no? Que te despeinado. El problema El problema que hay adentro de la cabeza. es lo que hay adentro de la cabeza, no afuera. Si no, digamos, caemos en una falacia domine. Él lo dice porque defiende a los que se peinan raro. No, bueno. ¿Es del club de Boris Johnson, Milei? A ver, a mí un día me trajeron un peine y lo llevé a un museo porque no sabía lo que era. Claro. Digo, ¿puedo hacer humor conmigo mismo? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Pero no es grave el vaciamiento de la figura presidencial, independientemente de las críticas puntuales a la gestión de Alberto Fernández. Se produjo un vaciamiento de la figura presidencial, o sea, de la institución del presidente, desde adentro de la coalición de gobierno. Porque es un cobarde. Pero Porque para es un vos cobarde. es correcto como movida política dentro de la coalición de gobierno. ¿No es grave institucionalmente que lo hayan vaciado? Pero él se dejó vaciar. Digo, pero vos, ¿quién te cree que es el dueño de la lapicera? Él es el dueño de la lapicera. Lo que pasa es que después no pone lo que tiene que poner. O sea, esto de vuelta no es solo saber qué hay que hacer y cómo hacerlo. Tenés que tener coraje. Pero no sabe. Bueno, perdón, ok. perdón. Si no sabes, pero- peor no, porque todavía. no Ese sabe es el usar la problema. lapicera. No, porque la escucho a Caro y se vació solo, es un tipo grande, digo. La verdad que podés tener un montón de presiones, Exacto. Lacan por en contra, todo en contra, Cristina inclusive. Pero la verdad que si no tenés con qué, no podés. Yo creo que no sabe, yo creo que está atrapado sin salida. Él ya sabe que no tiene ya ¿por ni qué? la lapicera, no tiene nada. Está, o sea, Está bien, pero está ahí vacío el de punto poder, tuyo, pero él Viviana, solo es se fue correcto. vaciando de poder. O sea, es un, digamos, no está apto para el poder, No. no sabe cómo hacerlo y le está faltando el coraje. O sea, digo, Y aparte hizo debe estar, cartón muy lleno. mal, y debe estar muy mal rodeado también. La gente que Bueno, lo y rodea. nunca tuvo el capital político. Hay que decirlo. Nosotros nos enteramos que era el candidato presidencial porque la vicepresidenta le cuenta al país en un video que había decidido pedirle que fuera su candidato Sí, pero presidente, ¿no? ¿Puedo hacer una reflexión de alguien que no me cae simpático, cero simpático? Pero recordemos que Néstor Kirchner ganó con los votos de Duhalde, que le puso Duhalde. No medía Sí, pero nada, Néstor Kirchner hizo no un medía buen nada, gobierno. pero tenía vocación de poder. O sea, de vuelta, Javier. para el mal, un desastre, una figura horrorosa, el peor, digamos, lo más patético y horrible que le pasó a la Si comparás ese democracia gobierno moderna. con este, son el agua y el aceite. Pero claro, pero Pero, digo, Javier, tenía perdón, vocación de poder ¿sabés que no tiene Alberto, obviamente. ¿Sabés también con qué voto ganó Kirchner? Con los de Scioli. Scioli fue el vicepresidente que, según los cálculos de las encuestas, le dio 6% de votos. Era diferente ese 22. Ahora, Alberto Fernández es cierto, lo postularon con un tuit. Después ganó él la elección. ¿Cuántos votos le sumó? ¿Cuántos no? ¿Por qué no fue Cristina Kirchner entonces a la cabeza de esa lista? ¿No? Algo sumó. Porque está, a ver, esa movida de Cristina fue
estuvo bien diseñada. ¿Por qué? Porque con la imagen negativa que tiene no gana. Y por eso puso otra figura. Pero ya engañaron a la población una vez, 2 veces no la van a volver a engañar. Es decir, y de vuelta, ¿sabés cuál es el problema esencial de Alberto? Que es un socialdemócrata, que es un tibio. Un hippie, dijo él, ¿no? Un hippie, pero vuelvo a lo mismo. Si no estás capacitado para un cargo es muy difícil. Es muy difícil. ¿Vos crees que nunca debió Calculo ser que debe. presidente? A ver, En un momento es como vos- Massa. A ver, si Massa y Alberto Fernández hubieran sido los tipos con los cojones que decían lo que decían de Cristina Fernández de Kirchner, decir, bueno, un tipo que decía lo que decía de la muerte de Nisman, lo que decía de Irán, digo, uno no imaginaba nunca que este señor iba a ser el presidente en el que se convirtió. De verdad que había que ser muy creativo para imaginarlo en esta decadencia absoluta. Impensado. Ahora, Te la- podía gustar o no, podrías votarlos o no, pero de ahí a imaginarte que el tipo iba a hacer esto, era impensado. Igual que Massa, que voy a meter presos a los ñoquis de la Cámpora, terminaron todos juntos. No hay nadie preso, están todos juntos. Haciendo El un peronismo fracaso. hay que esperar, porque nunca se ¿Puedo sabe. complementar Pero, algo? No, pero... Un fracaso. Pero Porque para- es hay que excelente esperar, lo que qué dijo miedo. Viviana. ¿Lo puedo No. complementar? ¿Cómo? Sí, a ver. Porque es muy bueno el punto que acaba de hacer Viviana. Por ejemplo, hay Alberto Fernández en esta casa, hablando del problema de la inflación, mencionó que la inflación era un fenómeno monetario. Dice, en lugar de mandar a los chicos de la Cámpora a controlar su precio en los supermercados, dígale a Moreno que no los mande a los supermercados, sino que los mande al Banco Central y que le pregunte a Marcó del Pont qué hizo con la emisión monetaria. Es decir, Alberto fuera del poder recitaba monetarismo, parecía a Friedman. Entró y es el campeón del estructuralismo y de toda la chantada de la inflación multicausal, que lo único que hace es proteger y dar un escudo a los políticos corruptos. Pero dijo que venía a Y en cerrar todo la así. grieta también. Tenía como un discurso, o sea, vengo a cerrar la grieta. Y en los primeros 3 meses de pandemia, que tenía un Eso te iba a 80% de imagen positiva, todos lo apoyábamos a Alberto Fernández. En plena pandemia, estaba con Kicillof, con Larreta, decíamos, bueno, qué sé yo, nadie imaginaba la catástrofe que iba a ser después. Y decíamos, bueno, capaz que es posible un país sin tanta grieta. Él decía, soy el argentino que viene a cerrar la grieta. Bueno, no fue. No. Quédate en Ahora, casa. lo que no sé es si el tipo se fue transformando durante, si ya era esto y no lo sabíamos, no sé, eso ya Ese- que lo explique es- solo. El, algo de- el diagnóstico lo tenemos y tenemos nueva franja del dólar por si faltaba alguna para la cuenta de Dipache. El otro día alguien me decía y me parecía muy interesante la frase para rescatarla. Me hace falta un país. Y a lo que hacía alusión esta persona es a la falta de proyecto de país. Entonces, ¿por dónde se sale? Mira, Argentina esto ya lo hizo una vez, ¿eh? Argentina, cuando puso en marcha la Constitución de Alberdi de 1853, la pone en funcionamiento Mitre en 1860, cuando se anexa a Buenos Aires. Argentina en ese momento era un país de bárbaros. Y en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. El PIB per cápita de Argentina era el más alto del mundo, éramos más ricos que Estados Unidos. Argentina, cuando vos tomás los libros de la época, tomás el diccionario de la Real Academia Española en el año 14, Argentina era la potencia mundial. Entonces, ahora, a partir del año 16, 1916, Argentina empieza a abrazar dosis creciente de socialismo. Hoy Argentina es un país que está 70, 80 al tipo de cambio oficial, que digo, no sabemos por dónde anda el dibujo, por decirlo de alguna manera, porque lo manejan a dedo, y al paralelo estamos 140. Es decir, estamos abajo de la mitad de la tabla. Si Argentina se convirtió en un país pobre y tiene por reventar todavía una crisis. Vos, mira, te voy a dar un orden de magnitudes del desastre de Argentina. Una persona que está en el decil más alto de la distribución en Argentina, el promedio en el rango, están en torno a los 700 a $1.000 de remuneración. ¿Sabes cuánto gana, por ejemplo, un lavacopa en Estados Unidos? 1.500. Un mozo, 2.000, y con propina 2.500. Y un chico que entra en McDonald's, 3.000. Dale. Digo, este país lo rompieron todos. Y los únicos que les va bien es a la casta política. Porque al resto nos va todo mal. Somos pobres y vamos a ser cada vez más pobres. Yo pienso en toda esa gente que está mirando a esta hora y en la gente que no puede estar mirando la tele porque está pensando qué hace con su Que no vida y tiene con sus tele, hijos y que no Vivi. tienen,
que no tienen nada. No tienen Entonces, electricidad. sí, estamos hablándolo todo divino, pero ¿sabés qué? Hay gente que va a ser mucho más pobre, gente que sale del sistema, mientras toda esta gente es rica, ellos, sus hijos, sus nietos y las generaciones que sigan. Esa es la gran injusticia cuando digo no nos roben el futuro de nuestros hijos. Sí. Vos dijiste que te tenías que preparar, ¿no? Para la política. Totalmente, totalmente. Pero básicamente, más allá de la ¿Pero con qué? preparación, A ver, estudiando. no sé, con todo, y sí, sabiendo en dónde voy a jugar. Yo lo que no quiero es ir a calentar sillas. No voy al Senado a calentarte una silla. O sea, yo siento que tengo que ir a la política si es que voy. Igual quiero hacer televisión. Pero si fuera la política más adelante, ¿qué puedo transformar? O sea, primero la televisión. Antes que... Sí, además en un año electoral no me lo quiero perder. Pero no ¿Ya me quiero tenés perder. señal, Viviana? ¿Ya tenés? Tengo 2 señales y me tengo que decidir por una. Y te tenés... Y creo que la semana que viene es el ultimátum. Sí, Mirá. sí, tengo 2 señales que estuvieron siempre apoyando y nada, tengo que ver ahora con cuál. De todos modos, también estoy autogestionándome un proyecto, porque creo que también es lo que se viene. Y pensando cuál será. La semana que viene voy a deshojar la margarita. Igual a la noche cuando me acuesto pienso, ¿en qué pantalla me veo más? ¿En qué pantalla me veo más? Hasta acá saliste. Yo no soy gerente de programación. Pero... A ver, ¿qué será? B corta. Mirá, Me lleva atrás, ¿viste? Ti, seguimos. entiende todo. Es donde la pase bien. Yo hace muchos años que solo trabajo en tele si la paso bien, más allá de la locura que es trabajar en tele. Quiero tener un equipo lindo, de ir a morfar después del programa, de que seamos amigotes, de que, o sea, hoy me lo encontré al negro acá, que no sé si está todavía, que lo conozco hace 25 años cuando hacía yo voz en off en Canal 13. ¿Está Lugarcho o no? La voz de Bonadeo y todo. Se fue Lugarcho. Se fue, me dejó. Pero ahora es por placer también, es por el placer de poder comunicar, por el placer de pasarla bien. Yo ya no puedo trabajar si la estoy pasando mal. ¿Y qué es lo que te da placer de la tele? Comunicar. Estar cerca de... Sentir que ahora están las personas mirándonos y diciendo... Están mirándonos. Pónganle más... Pongan. Poner la voz al servicio de los demás es hermoso. O sea, no tiene precio. Yo no trabajo en tele por lo que gano. Yo siempre creo que gano poco por trabajar en tele. Además, nunca voy con publicidad, nunca tengo un PNT, todo lo que digo se lo lleva el canal. O sea, laburo porque me gusta laburar, ¿entendés? No es que digo, mira, yo no soy como esos que tienen casa en Miami, en Nueva York, en Recoleta, otra en Recoleta, el coso, el country. No tengo nada. No tenés 3 hoteles tampoco. No tengo nada de todo eso. Porque aparte también me parece sospechoso que un periodista tenga tanto, ¿no? También es para pensar. Somos laburantes. Yo laburo hace 30 años, o sea que no es que nadie me regaló nada. Pero no tengo un piso en Nueva York, ni no tengo nada de eso, y no tengo padrino, solita. O sea, no, pero quiero decir, no tengo todo eso. Viste, también digo, o sea que haber cortado la tele ahora... Así como hay muchos políticos que no pueden, con un laburo normal de político, pagar las expensas del lugar en el que viven. Hay muchos periodistas que no podrían pagar ni el colegio de los pibes, ni el auto que tienen, porque no se justifica. Entonces... Digo, la corrupción está en todos lados. ¿Somos un país corrupto? Sí, claro. Si no, lo votaríamos corruptos. Y dejar la tele entonces ahora te afectó las finanzas. No me las afectó porque yo soy... Viste que uno siempre dice, ahorro para cuando me quede sin laburo. No hay que decir más eso. Es ahorro para pasarla mejor y para compartir. No, soy una persona muy cuidadosa. Entonces, como pero además ahora laburar, tengo una hija... No estoy laburando ahora, pero bueno, ahora tengo mis charlitas en Paraguay, en Uruguay, en Chile, que yo ya ahí voy facturando, pero no me voy a morir de hambre, pero sí quiero volver a laburar. La verdad que no quiero vivir de mis ahorros, sinceramente. Ya lo hice cuando el kirchnerismo me prohibió hace muchos años, por el padre de mi hija, porque laburaba en Clarín. Le mandamos un saludo, ¿no? Sí, una cosa rarísima. Está con mi hija, están de viaje. Una cosa rarísima. Bueno, no, rarísima, no, eso es... Pero es que en ese momento no me lo quería nadie. Un día Alejandro recibió un premio y dijo, y le agradezco a mi mujer que fue ese, ¿viste? Porque yo recibí unos llamados espantosos y me rajaron a patadas. Y yo digo, pero si yo esto que está contando... no tengo nada que ver con esto. ¿Qué tengo que ver con que tengo un marido que escribe en Clarín y que le va bárbaro los domingos? ¿Qué tengo que ver? Aparte me da vergüenza decirlo, pero no me lo van a creer. ¿Qué te decían? Y un día ni lo puedo reproducir, olvídate. Y un día, cuando Alejandro agradece un premio, dice, bueno, y le agradezco a Viviana que se bancó esto. Y yo digo, pero si no lo decía él, parecía que yo estoy fabulando, estoy loca. Y vos decís, pero mira si te van a echar de un lugar porque el padre de tu hija
Y sí, bueno, vos que me... Pero sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo ni padrino, ni estoy... O sea, yo me banco sola. Quiero decir, no tengo alguien que me va... ¿Cómo se llama? Un grupo hegemónico que me banque. Yo voy sola por la vida. Entonces no es lo mismo estar en un grupo que te respalda que estar sola en la vida caminando y que te digan, ya, te rajamos porque... O sea, no es lo mismo. Que se han dedicado a echar gente o a coartar la libertad de trabajo a gente por el parentesco. Claro. Y vos, eso es, pero aparte, ¿viste? Bueno, porque le jode la libertad. Le jode que alguien piense libremente, ¿viste? Es tremendo. ¿Y de la tele de quién aprendiste? ¿Quiénes fueron? De la tele, yo aprendo todo lo que no haría, que no me gusta. Y después últimamente estoy como enamorada de la nata. Me copé con la nata, pero con la persona que es la nata. En sentido metafórico. Sí, totalmente. Mando un beso a su mujer que es una divina. No, ¿viste? Enamorar de empezar a valorar ya uno en otro lugar lo que han hecho Magdalena. O sea, aunque uno lo valoró siempre, cuando pasa el tiempo... Se toma la dimensión. Pepe Liayev, todo lo que ha hecho toda esa gente que ha hecho escuela y que también echado por el kirchnerismo, ¿no? También, entonces, toda esa gente es tan valiosa que hay que reivindicarla. Vos hablabas de trasera, hay que reivindicar a toda esa... A Luciana, hay que reivindicar a toda la gente que sin miedo va para adelante y va y dice... Yo hoy la escucho a Magdalena, cuando murió, era muy amiga de la abuela de mi hija, muy amiga, sí, comían todas juntas, sufrieron mucho la pandemia y sé que sufrió mucho la muerte de Berta. Pero Magdalena decía cosas tremendas cuando nadie las decía, porque bueno, vos lo decís ahora, bueno, ahora qué sé yo, lo dice Canosa, pero lo dice en 40, o sea, no tiene valor lo que yo digo. Tiene valor lo que decía Magdalena, con esa actitud, con ese señorío, con esa 60 honestidad. años de coherencia. ¿Entendés? Y valentía. Y de valentía. Es un gran ejemplo. Entonces, esa gente es la gente a la que yo ahora, hace mucho tiempo, pero ahora más, escuchándolos, y a Jorge le hice una entrevista, me encantó, antes de terminar el programa, hace 2 meses, y me abrió las puertas de su casa, con una generosidad. Un hombre libre. Sí, que la verdad conmueve y uno agradece eso, porque esos son maestros que te van marcando. Vos laburaste con él, yo no, pero de ir viendo eso, uno va aprendiendo un montón. Un saludo, Maestro. se está mirando. Maestro. Caro. Bueno, a ver, Milei está con nosotros y pensaba, recién Viviana hablaba del periodismo. Has tenido tus idas y vueltas con el periodismo, ¿no? Has tenido algunas tensiones con cierta parte del periodismo. ¿Te sentís señalado más que otros sectores de la política? A ver, yo el problema que tuve con el periodismo, o sea, está en la justicia, por banalización del holocausto. Por algunas cosas no se jode. Digamos, después puedes tener diferencias y no hay problema. Es parte de la vida. Es decir, tener diferencias es parte de la vida. Ahora, con algunas cosas no se puede jugar. Y en Argentina, utilizar digamos, Argentina es uno de los 50 países que adhiere al IRJA. Entonces vos no le podés decir cualquier cosa a cualquier persona. Neonazi, ¿no? No, nazi directamente. Entonces hay... Pero vos fíjate esto, yo no hago ese juicio por mi persona. Lo hago por banalización del holocausto. Y no le hago solamente juicio a 5 periodistas. Le estoy haciendo juicio también a la señora Carrió. Y le estoy haciendo juicio también a Pato Fontanet. Es decir, no es un problema con los periodistas, eso es falso. Eso es lo que quiso instalar esos periodistas. Por una denominación similar. Exactamente. Entonces, eso constituye delito. En el caso Carrió es peor todavía. Porque además, o sea, tiene una fundación, la Ana Aren, todo. ¿Y cómo? ¿Y sale a decir las barbaridades que dijo de mi persona? Entonces, que lo arregle la justicia. Hoy dentro de Juntos por el Cambio, ¿con quién te sentís cerca o afín? Patricia Bullrich. Sí, pero el problema es, yo puedo tener mucha afinidad, pero en tanto y en cuanto no te quedes en un armado que solamente tiene fines electorales y que después cuando gobierna la choca. Es decir, vos, a ver, tenés que comprender quiénes son parte del problema y parte de la solución. Todos los que están a la izquierda son parte del problema. Ya sea los socialdemócratas de buenos modales, los modositos, digamos, o sea, esos son más parte del problema. Digo, pero las radicales son la internacional socialista, o sea,
son una gran parte del problema, son el problema. Y la coalición cívica es un desprendimiento por izquierda. Con lo cual, entonces, vos no podés estar con socios con esos tipos, porque esos tipos, digo, o sea, son lastre, no son parte de la solución, son parte del problema. Entonces, yo no tengo ningún problema de tener vínculo y de avanzar en una solución superadora para Argentina, pero no adentro de una estructura que está condenada al fracaso. Es decir, lo único que puede en Argentina revivir al kirchnerismo y traerlo de vuelta es una alianza que tenga a todo ese conjunto de socialistas de distintos pelajes. Volvió el negro. Ahí está. Volviste, negro. Sí. Dame un beso, vení. Ahí está. Una institución de Canal 13, el grupo. Dame un beso. No queremos contarlo. Lo conozco hace 30 años. Estás muy amanerado. Te cruzaste en cámara, Lubercho. Estás muy amanerado, pero está bien. Con el castor. Uy, tiramos la... Suerte. Muy bueno. No quería que sepa lo nuestro, pero ¿Me querés bueno, lo copiar a conozco mí? hace 30 años. El único que tiro vasos soy yo acá, Luber. Que no se sepa lo nuestro. Ya está. No quiero decir nada, pero éramos novios. Qué título, ¿eh? Está loco, te quiero. Ponelo. 38 años laburando en el canal, 38, ¿entendés? Cualquier Y encima llego y me dice, este canal es lo más, acá Dando la mano. Mirá. Muy bien. Bueno, Amor en vivo. No, me muero, te quiero. No voy a hacer síntesis porque si no... Dale, no te Va cruces a en ser cámara, Lubercho. No rompa Mirá, más copa. Esto es lo que extraño de los canales, ¿entendés? Esto es lo más. Lo que son bueno, lo más. con esa escena romántica nos vamos a la pausa en esto que es Bella y Bestia. Para, Amoroso no puede creer esto. Amoroso, que es una paqueta, no puede creer. No es soy una paqueta, no. no soy una No, pero eso es una espléndida. Gracias. Bueno, a ver, nos vamos a la pausa, pero se quedan con nosotros. Y la dejo picando porque no me la respondieron. Dimos el diagnóstico del laberinto, cómo se sale para Viviana Canosa y para Javier Milei después de la pausa. Parpadeo en Bella y Bestia. Ya venimos. Bueno, estamos de vuelta en Bella y Bestia con W, el 2 ambiente de Wiñaski, el 2 ambiente de Bella y ¿Quién Bestia. paga la luz, chicos? Porque las cuentas... Pago yo si Wiñaski no se enteró que arrancó el mes. El grupo hegemónico. Ok. Pago yo. A ver, Viviana Canosa, Javier Milei con nosotros. Les dejaba picando esta pregunta. Antes de la pausa dimos el diagnóstico del laberinto político, económico argentino. Esencialmente creo que es político. ¿Cómo se sale? El problema yo creo que es moral, pero hay forma de salir, es volver a abrazar las ideas de la libertad. Yo esto lo planteé para volver a crecer en un programa de 3 familias de reforma. En la primera, que es la que pegaría ahora de lleno, es la reforma del Estado, bajar el gasto público para bajar impuestos, ir a un sistema de mercado laboral más flexible con un seguro de desempleo en lugar de la porquería que tenemos ahora. O sea, reforma laboral. Sí, y abrir la economía, eso en el plano real. Y en el plano monetario, hacer una reforma del sistema financiero para que a la postre cerremos el Banco Central y así terminemos con la inflación de una vez por todas. ¿Vivi? La verdad que no lo sé. Si lo supiera, no lo sé. Pero hablaste de educación, ¿no? También de moral. Sí, no lo sé, pero creo que sí, esto que decíamos, justicia o corrupción, yo creo que con educación, con patriotas, se sale con patriotas. Nos hace falta patria, ganas, ¿viste? Cada vez que se cumple el aniversario de la muerte o el nacimiento de un prócer, todos, ¿viste? Todos los políticos llenan sus cuentas de Instagram con la foto de San Martín, de Belgrano, de Güemes. Y váyanse acá. Si no están haciendo nada de lo que hicieron estos tipos. Entonces me parece que estamos patriotas. Ni héroes ni heroínas, patriotas. Argentinos que tengamos ganas y todos los que habiten el sur argentino que tengamos ganas de que este país salga adelante por nosotros y por nuestros hijos especialmente. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Te quedaste 2 horas. Todos los quiero. Sí. Hay un montón de medios afuera. Muchas Gracias. Me sentí súper cómoda. Gracias, Caro. Gracias. Muchas gracias por venir al doblete de TN. Gracias, Milei. Gracias, A pedirte la Gracias, próxima. gracias Viviana, es un placer y un honor ser tu amigo. Gracias, te quiero. ¿Nos vamos al parpadeo, Wiñaski? Parpadeo final. Vamos a entregar tarde, sabelo. ¿Qué programa sigue ahora? Me quedo. Nos vamos, nos despedimos. ¿Me gustó, Luis? Sí, completito, con rotura de vaso, de copa. Yo no fui, fue lugar. Luberto. Hasta que se dignó Sí. a venir. Sí, hoy ya es Wiñaski. mañana. Wiñaski se quedó en el otro, en su... ¿Estaba cómodo ahí? Sí, estaba en su dos ambientes. Bueno, listo, mañana te quedas allá. No. Chau, hoy y mañana. Gracias. Y gracias a Canosa, a Milei y a todos. Nos vemos a las 23. Chao. Chau. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.
líder